Sí, Michelle, también hay que cocinar en vacaciones. Sí, No solo pasear. ¿Usted quiere mandarle algún mensaje a los niños en casa? sí. Que les quede rica la torta y que les vaya bien en las vacaciones. ¿Ves qué bien? Mi nombre es Blanca Rojas, vivo en San Luis, soy casada, tengo 2 hijas, Michelle, que va a cumplir 17 años, y Mari Claudia, que tiene 12 años. Soy ama de casa, me gusta mucho pintar, me encanta cocinar, especialmente hacer repostería, me gusta leer y a veces me gusta también escribir. A principios del 2018 recibí un diagnóstico de un tumor en los ovarios. En ese momento puedo decir que mi mente se bloqueó. Solamente le pude decir a Dios: ten misericordia de mí por mis hijas. Por mi cabeza pasaban muchas cosas. Una posibilidad podría ser que Dios me sanara, otra la muerte, otra podría ser tener que sufrir el proceso de una quimioterapia, radioterapia y una cirugía. Habían muchas cosas que podrían pasar, pero sabía que iba a ser doloroso, así lo sentía. Y para mí era difícil y extraño porque con mis hijas siempre le pedí mucho a Dios que no me hicieran una cesárea, porque me daba mucho miedo. Y tal vez, no sé, por estética, no quería una cicatriz y ahora iba a venir lo inevitable. Pero eso no era importante en aquel momento. Para mí recibir esa noticia en un momento donde tal vez mi vida no estaba tan bien, estaba tal vez llena de resentimientos, decía que creía en Dios, pero es muy diferente cuando se viene una prueba. Yo siempre fui una persona, todavía soy, pero mucho menos. Yo digo que uno va cambiando poco a poco por las pruebas que va viviendo. Yo era muy impaciente y siempre me gustaba hacer las cosas a mi manera. Yo le pedía a Dios, pero a los 5 minutos ya estaba haciendo las cosas a mi manera. Entonces no le estaba creyendo a Dios. Pero con ese diagnóstico yo no iba a poder hacer las cosas a mi manera. Iba a tener que dejárselo a Dios. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué tenemos que pasar por esas cosas? ¿Por qué no lo podemos entender de una manera diferente? Por eso es que muchas veces a mí me gusta compartir mi testimonio para que de alguna manera la gente entienda que tal vez no haya necesidad de pasar por algunas cosas. Dios siempre me acompañó desde el principio. Me sucedieron muchos milagros, porque así lo veo yo. Fueron muchos milagros, médicos, enfermeros, todo el personal del hospital que fueron ángeles. Mi proceso de operación fue muy rápido. Yo tardé 2 meses a partir del diagnóstico que me dieron en que me operaran. Todas las semanas tenía que hacerme algo. El médico fue claro conmigo: necesitamos intervenirla rápido porque no sabemos qué tipo de tumor tiene y no podemos abrirla para hacerle una biopsia. Entonces, en el momento en que usted la operen, ahí van a decidir cómo la van a operar, además de que no sabemos con qué nos vamos a topar. Tener que darle la noticia a mis hijas de que tenía un tumor y que tenía que someterme a muchas cosas fue difícil. Les dije, lloramos, pero seguimos adelante. Y a veces me pasaba, a veces cuando yo estoy enferma me da como, porque me enojo, me da chicha. Entonces yo pasaba con ese sentimiento y tal vez eso no era lo que yo quería. En mi mente lo único que había era tratar de remediar el pasado y ese tumor. Nada más. El futuro para mí se congeló. Yo no tenía cabeza para otra cosa.
empecé a someterme a una serie de estudios que tuvieron que hacerme y a veces quería como flaquear y hubo un momento donde Dios como que llegó y me sacudió y me dijo, no, usted tiene que detenerse. Y lo único que dije fue, Dios, dejo esto en tus manos, toma el control y mueve tú las piezas e indícame el camino. Y así lo hice. Yo iba a las citas o a donde tuviera que ir y tal vez a veces me decían, tiene que esperar 15 días. Y yo deseaba decir algo, pero no podía. Algo me tapaba la boca. Porque yo ya le había dejado eso a Dios. Recuerdo que fui al hospital y me dijeron que tenía que esperar 15 días para que me dieran todos los exámenes y me llamaran a ver qué iba a pasar. Y yo dije, es demasiado 15 días. Yo no puedo esperar 15 días. Yo voy a esperar una semana y llamo. Y antes de que terminaran los 8 días, me levanté y encendí una velita. Y cuando yo había terminado de encender esa velita, estaba sonando el teléfono. Eran las 7 de la mañana y era del Hospital de San Ramón para decirme que tenía que presentarme de inmediato para hacerme unos exámenes sin que me hubieran visto ni nada. Y todo era así como, era un milagro. Luego, yo presenté al principio, antes de que me dieran el diagnóstico. En realidad yo me sentía bien de salud, pero estuvieron saliéndome abscesos por todo el cuerpo y no había manera que se me quitaran. Siempre me dijeron que no tuvieron relación, pero yo digo que ese fue el detonante para que yo me preocupara que tal vez algo estaba pasando. Y me fui al hospital, ahí me atendieron rápidamente y me dijeron que tenía que estar internada unos días para que me hicieran una serie de estudios. Todo pues iba bien, apuntaba bien y me iban a operar ahí, en el Hospital de San Ramón. Hasta que el último día, ya unas horas antes de venirme para la casa, me hicieron un ultrasonido de abdomen y salió un nódulo en el hígado también. Eso cambiaba todo. Yo lo que hacía era que me iba y me encerraba en el baño a llorar. Porque ya no era solo el tumor que había en los ovarios, sino que también había algo en el hígado. Y yo le preguntaba a la doctora, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces ella no me daba una respuesta. Y ella sí me había dicho, depende de la operación, usted va para el México. Entonces me dijo, no, usted va para el México. Pero antes tiene que hacerse un TAC y no va a ser rápido. Puede ser que sea rápido por estar ya aquí en el hospital, pero no va a ser rápido. Y yo sabía que tenía que ser rápido. Esa doctora fue un ángel porque ella hacía las cosas como que si fueran para ella. Y ya me estaban alistando todos los papeles para salir del hospital y llegó la doctora y me dijo, no se vaya porque el TAC se lo van a hacer el lunes. Eso era un miércoles. Yo pasé los días de Semana Santa del 2018 en el Hospital de San Ramón, que me estaban haciendo los exámenes. Y ya cuando me tocó la cita en el México, porque la doctora que me veía en San Ramón me dijo que no me podían dar un diagnóstico a pesar de todos los exámenes hasta que me abrieran y no me iban a abrir y me iban a volver a cerrar y que depende de lo que encontraran. En el Hospital de San Ramón no tenían un equipo especial para atenderme. Entonces yo me fui para el Hospital México y el médico que me vio me dijo, fue muy claro conmigo y me dijo, puede ser que el tumor esté localizado solo en un ovario, a como puede ser que esté en los dos, o estén comprometidos otros órganos porque los ovarios están muy cerca de los intestinos o qué sé yo, y hay personas que han quedado hasta con una bolsita para echar caca. Así me lo dijo. Me volvieron a salir nuevamente los abscesos, pero ya yo me empezaba a sentir mal. Casi no podía mover los brazos porque me salían en las axilas. Y un día estaba peinándome y yo le dije, Diosito, si este tumor se está corriendo, que me llamen ya. Al otro día yo iba para el Hospital de San Ramón a hacerme otros exámenes que nada tenían que ver con el tumor y
Y me sonó el teléfono y resulta que era el doctor. Y me dijo, necesito que se venga ya para el hospital porque la vamos a operar mañana. Yo no lo podía creer porque yo se lo pedí a Dios y al siguiente día me estaban llamando. Esos 15 días hicieron la diferencia porque tal vez el tumor se hubiera corrido más. Y es curioso porque yo siendo tan insistente, nunca tuve una respuesta tan rápida de Dios. Las veces que yo le pedí a Dios una sola vez, pero con el corazón, Él me respondió de inmediato. Ya, y pues esa llamada no era el médico. Para mí era Dios. Porque yo de verdad se lo pedí con el corazón. Y me estaban llamando 15 días antes. Luego cuando ya llegué al hospital, México, yo recuerdo que yo estaba, ese día que me llamó el doctor, yo tenía un gran desorden en la casa porque yo estaba acomodando todo, porque tenía que dejar todo acomodado, ¿verdad? Para que a mis hijas no se le hiciera un desorden. Y mi esposo que casi nunca estaba por el trabajo de él, yo casi siempre pasaba con mis hijas. Y mis hijas me decían, mami, pero ¿por qué es que nos dice todo eso? ¿Por qué acomoda todo eso? Si usted va y viene. Pues sí, pero yo sabía que si venía iba a tener un largo proceso de recuperación, pero en mi cabeza pasaba, ¿y si no vengo? ¿Qué van a hacer con todas las cosas que tal vez solo yo sé? Y yo nada más, ¿verdad? Tragaba grueso y listo, ¿verdad? Y ese día cuando iba para el hospital yo tenía un desorden en la casa terrible y yo pensaba, pero ¿y el desorden? ¿Y ahora quién lo va a acomodar? ¿Y qué van a hacer? Y simplemente tuve que irme. Dios me dijo, tiene que irse y tiene que dejar todo eso. Y recuerdo que esa noche no dormí nada porque una de las cosas más difíciles para mí fue aceptar el estar en el hospital. Nunca lo acepté. Nunca lo pude aceptar. Fue muy tormentoso para mí estar tantos días ahí porque no quería estar. Pese a que yo estaba viendo que Dios estaba haciendo cosas conmigo. Al siguiente día, muy temprano, ya iba para sala de operación y cuando ya a mí me llevaban en la camilla, yo me puse a llorar. Porque yo siempre lo quería saber todo, pero yo no podía saber qué iba a pasar conmigo. Ni siquiera sabía cómo era mi tumor ni cómo me iban a operar. Entonces, recuerdo que cuando llegué a la sala de operación, una enfermera me vio llorando y me dijo, ¿usted es creyente? Y yo le dije, sí. Entonces ella empezó a hacerme una oración y me dormí llorando y la enfermera haciéndome la oración. Cuando yo me desperté, tenía mangueras por la nariz que me bajaban por la garganta y llegaban al estómago y era un dolor increíble que no se me quitó hasta el siguiente día. Y yo nada más recuerdo que las enfermeras le decían a mi familia, dentro de lo que me puedo acordar porque me afectó mucho la anestesia y todo eso, es que la cirugía de ella fue muy grande. Ya cuando estaba más consciente al otro día, me dijeron es que su cirugía fue muy grande, usted tenía el tumor en los 2 ovarios, entonces se apuraron más bien a operarme. A mí me operó un ginecólogo y un gastroenterólogo porque me quitaron todo el aparato reproductor, el apéndice, la vesícula y un pedazo de hígado. Yo tenía una herida en todo mi estómago. Yo esperaba una herida diferente y era una herida horrible porque no me habían dejado ombligo y era horrible. Pero eso no era tan importante en ese momento. Yo me sentía mal, me sentía como, no sé, yo lo digo así, como zarandeada. Yo sentía como un vacío, el moverme era difícil porque se sentía algo horrible. Y al otro día cuando pasó el doctor me dijo, usted va a necesitar quimio y usted va a necesitar radio. Tenía dos drenos en el estómago que me ayudaban a expulsar, digamos, como que sangre. Y cuando me vinieron a quitar uno de los drenos, inclusive me dieron la salida al otro día que me operaron.
pero cuando me quitaron uno de los drenos, empezó una serie de complicaciones, empezó a dolerme el estómago, no había manera que se me quitara el dolor y empecé con una diarrea que nunca se supo qué fue, pero empecé a llevar otra vez un montón de estudios porque algo estaba pasando conmigo, pero no se sabía qué era. La herida se veía sumamente bien, pero ya cuando yo empezaba a lograr bañarme sola, un día bañándome empezó a salir un líquido de la herida, de la nada. Y entonces ya pedí ayuda y vinieron y me atendieron y a esperar a que pasara el doctor. Y recuerdo que ese día me dijo el doctor, tengo que hacer algo y le va a doler. Y llegó y me quitó unos hilos y me metió los dedos en la herida a ver qué tan profunda estaba la infección, porque había una infección. Fue como que mi piel reaccionó de esa manera. Y sí, fue muy doloroso porque no había anestesia y era una herida fresca y meter ahí los dedos. Entonces tuve que someterme a algo que se llama terapia VAC. Es una esponjita que te meten en la herida y te la cambian cada 2 días. Yo tenía que andar, era como una maquinita que sonaba como un chanchito. Pero cada 2 días que me cambiaban esa esponja, no era el dolor de tener la herida abierta ni de tener esa esponja ahí adentro, sino el lavármela, porque tenían que lavarla muy bien. Yo lo veo así, como cuando usted tiene que agarrar un par de medias blancas que están sucias y tiene que restregarlas para que queden limpias. Para poder volver a meter la esponja, la herida tenía que quedar completamente limpia. Yo recuerdo que agarraban el jabón y llenaban la herida de jabón y restregaban y volvían a meter la esponja. La anestesia no servía porque había una infección. Eso fue muy doloroso y eso me llevó a caer en una depresión. Yo no comía, caí en un estado de desnutrición en muy poco tiempo y una depresión terrible. Yo no dormía y si dormía tenía pesadillas. Yo soñaba donde iba imágenes religiosas donde iban en un caño lleno de basura. Y había momentos donde yo sentía que yo ya no podía. Yo me veía tentada y yo lo digo de esta manera porque así lo sentía. Las personas que han visto la película de La Pasión de Cristo, como cuando nuestro Señor cae y Satanás empieza a provocarlo a que caiga. Y yo nada más le decía a mi mamá, mami, porque me decía, es que fulano preguntó por usted. Yo nada más decía, dígale a las personas que oren por mí porque yo no puedo. Yo no podía ni siquiera persinarme. Y llegó un momento donde a mí se me olvidó que tenía hijas. Porque ya no me importaba nada. Ya el dolor me estaba pudiendo. Y yo le había pedido a Dios misericordia por mis hijas. Y yo les puedo decir que de verdad la oración tiene poder. Porque yo sé que muchas personas estaban orando por mí. Y eso yo digo fue lo que me levantó. Yo recuerdo que el médico pasaba y me veía con una cara que no había necesidad de que me dijera nada porque estaba realmente muy mal. Llegó un momento donde ya me sentí un poco mejor y yo dije, Dios, para usted no hay nada imposible y ese tumor no es malo y yo no voy a necesitar quimio ni voy a necesitar radio. Pasaron los días y llegaron con los resultados de las biopsias. Siempre que pasaban los médicos con los médicos, digamos, nuevos, los que estaban empezando, y tenían que dar la lista de todo lo que a mí me habían quitado, todos los órganos que me habían quitado, era una lista muy larga. Recuerdo que ya los últimos días, ya como que ya se cansaban de repetirlo, entonces, o sea, ya se sabía que era mucho, entonces no lo decían. Pero ese día que llegaron a darme los resultados, el doctor me dijo, todas las biopsias dieron negativas.
Y esa fue la manifestación más grande de amor de Dios. Yo puedo decirles que esa experiencia tan dolorosa, la más fea de todas que he vivido, fue la más maravillosa de todas las cosas que yo he vivido. Cuando ya, al fin, ya no había infección, tenían que coserme. Llegó un momento donde yo le dije a la doctora, necesito que por favor haga algo conmigo porque yo ya no soporto que me estén lavando y que me estén cambiando esa esponja. Yo siento que ya no puedo más. Recuerdo que una vez se terminó algo de lo que estaban utilizando y tenían que poner la cama plana, pero a mí eso no me gustaba porque yo sentía que me iba. Y recuerdo que cuando me iban a coser, y no se me olvida, era un doctor muy jovencito. Yo creo que era como que la primera costura que iba a hacer. Y bueno, la doctora le dio las indicaciones y demás de cómo coserme y ese día no se sabía si me iban a coser en realidad. Fue el día que yo le dije a la doctora que yo ya no podía más y ella hizo por todos los medios de volver a meterme al salón de cirugía, pero no le dieron permiso. Entonces me dice, lo que hice fue que conseguí oxígeno y conseguí morfina. Y me dijo, ya la vamos a poder coser. Y empezaron a coserme. Y se terminaba la anestesia, era una herida bastante grande. Entonces me volvieron a poner anestesia, pero las últimas puntadas ya se terminaba la anestesia y ya no me podían poner más anestesia. Entonces las últimas puntadas tuve que aguantármelas sin anestesia. Yo recuerdo que uno de mis puntos muy débiles era que me hablaran de mis hijas. Mis hijas me llevaban dibujos, a ellas les gusta dibujar igual que a mí, y yo los tenía ahí en una mesita y recuerdo que el doctor, como animarme, empezó a preguntarme, ¿y usted cuántas hijas tiene? Y cuando él me nombró a mis hijas, inmediatamente yo empecé a llorar. Y yo recuerdo, yo vi a la otra doctora que le metía un codazo como diciéndole, cállese, ¿por qué se las está nombrando? Pero sí fue algo muy doloroso y a veces yo le decía a mi mamá, ¿por qué Dios me escogió para esto? Si yo soy una gran pecadora. Porque yo sentía que era algo muy especial lo que Dios me estaba dando. Cada una de las cosas que yo le pedí, Él me las dio conforme yo se las pedí. Entonces ahí yo entendí que Dios es muy grande. Es que decimos creer en Dios, pero a veces estamos equivocados. No nos hemos topado de verdad de frente con ese Jesús tan misericordioso. Y luego ya cuando regresé a mi casa, yo traía un miedo terrible porque yo no quería que se me olvidara lo que yo había vivido, porque si a mí se me olvidaba lo que yo había vivido, yo iba a caer otra vez. Pero definitivamente Dios es grande y yo lo que les puedo decir es, la oración tiene poder. Si nosotros disponemos del corazón, cosas maravillosas van a pasar. Todo sería muy diferente. El problema es que dudamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y yo les puedo decir también, vivan al máximo porque no sabemos qué puede pasar ni en qué momento. También digo, yo me acuesto a dormir y yo deseo que amanezca rápido, porque yo quiero seguir viviendo y haciendo cosas. Y a veces yo no soy de dormir de día y algunas personas dicen, ay, pero ¿por qué usted no se acuesta un rato? ¿Qué sé yo? No, es que a dormir cuando me muera. Ahora yo quiero vivir. Porque si Dios a mí me dio esta oportunidad es para aprovecharla al máximo. Estos son mis dos motores de vida, por los que yo le pedí a Dios que tuviera misericordia. Ella es Michelle y ella es Claudia. Ahí estuvieron conmigo también
en todo el proceso? Para mí fue una experiencia diferente y cosas que pasaron de repente, pero aprendí a confiar en Dios y aunque a veces yo lloraba, pero a mí no me gusta que me vean llorando. Entonces yo encerraba en el baño o digamos que escondía todo lo que sentía para, digamos, no sentir mal a los demás. Entonces, pero yo solo hablaba con Dios y yo le decía que trajera a mami otra vez y que yo tenía la confianza de que mami iba a volver y que iba a estar con nosotros y que todo iba a ser mejor. Y Dios no le da nada a nadie que no pueda soportar. Y Dios nos da pruebas para que nosotros aprendamos y de las pruebas tomemos lo mejor para no volver a equivocarnos y salir adelante y confiar siempre en Dios.